Yo les dije en la primera clase que esto iba a pasar más veces de lo que yo quisiera. Entonces, ese es un punto importante, ¿cierto? O sea, para tener una planificación de recursos humanos, vamos a tener que alimentarla de una planificación estratégica. Ahora, yo le he dicho que es probable que no encuentren esa planificación estratégica en el sector público. Entonces, una pregunta que alguien podría hacer es, bueno, si no tenemos planificación estratégica, ¿qué hacemos? En realidad esto es el ideal. Y uno también puede tener soluciones de cierta manera alternativas para cuando no cuenta con la planificación estratégica. Uno puede hacer cierto análisis, ¿cierto? Uno podría decir, por ejemplo, estoy pensando en servicio público, ¿cuánta gente es la que renuncia voluntariamente todos los años? Y tener análisis de cuál es la gente que todos los años, o cuáles son las áreas que tienen mayor rotación de personal. Eso nos puede llevar a varios análisis, ¿eh? Desde preguntarnos las causas de esa rotación de personal hasta poder internalizarla en un proceso de planificación de recursos humanos. Nosotros también sabemos aquellas personas que van a jubilar, ¿cierto? O sea, la jubilación tiene una edad que es conocida por todos, que es 65 años en el caso de los hombres, 60 en el caso de las mujeres. Por lo tanto, también podríamos hacer un pronóstico de sucesión o de reemplazo de esos cargos en la medida que cumplan con la edad de jubilación. Asimismo, ¿qué más se podría hacer? Bueno, podríamos analizar las licencias médicas, ver aquellas que tienen una prolongada, ver las causas que tiene esa licencia médica, si es recuperable, no es recuperable, y también tratar de ver si ahí podemos hacer algún tipo de análisis de necesidad de recursos humanos. Así que hay cosas que uno podría hacer. Uno también hasta podría ir más lejos y ver los sumarios, la gente que está en procesos de suspensión, de destitución, etc. O sea, uno igual, a pesar de no contar con una planificación estratégica, podría hacer algún tipo de planificación de gestión de personas. Con todo, pese a no tener la planificación estratégica, nosotros igual podemos tener cierto acceso a información relevante respecto a lo que el servicio quiere hacer. Por ejemplo, si el servicio nosotros vemos que va en camino de modernizar todas sus plataformas tecnológicas, bueno, nosotros podemos eso tomarlo a pesar de que no sea una planificación estratégica propiamente tal, pero sí es un objetivo declarado. Podríamos también tratar de llevarlo al ámbito de gestión de personas a una planificación de recursos humanos. Entonces, si bien lo ideal es que esto se desprenda de un proceso de planificación estratégica, también nosotros podemos construirlo a nuestro modo, a nuestra manera. Lo importante es que la organización en la cual ustedes trabajen tenga una planificación de gestión de personas. Puede que no sea la más exacta, si es que no tiene todas las herramientas, como lo hemos dicho, pero que a lo menos se acerque y se haga varias preguntas respecto a cómo la organización va a ir evolucionando en el tiempo respecto a su dotación de personal. ¿Cómo se hace? Que es la primera pregunta que uno podría hacer. Ok, hagámoslo. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que es un método que a mí me gusta bastante, debo decirlo, que es el pronóstico de base cero. El pronóstico de base cero supone que no porque una unidad, por ejemplo, la unidad de bienestar, se jubiló una persona, no porque ahí se jubiló una persona significa que la vamos a reemplazar. Lo que quiere decir un pronóstico de base cero es que nosotros vamos a reemplazar en su mérito. Es decir, no importa quién haya perdido o no un cargo o dónde la persona haya dejado de prestar sus servicios. Nosotros, para cada uno de los casos, vamos a analizar si se justifica o no que ahí se contrate una persona. Es decir, nos vamos a dar por sentado que porque alguien dejó de contar con una persona en un área determinada, la vamos a reemplazar. Sino lo que vamos a hacer es ver todas esas solicitudes y priorizarlas. Por lo tanto, cada una va a tener que ser justificada de acuerdo al mérito que tiene. ¿Por qué me gusta? Porque muchas veces las dotaciones de personal tienen elementos de distorsión en el número. Por ejemplo, puede ser, no estoy diciendo que sea siempre así, por favor, tomen distancia de lo que les voy a decir. Puede ser que una persona que estaba en la planta, que jubiló con, ponte tú, 70 años, jubiló más allá, incluso su edad, puede que ya efectivamente no estaba haciendo un aporte 100% en la organización. O puede que incluso antes la jefatura de esa área, previendo esta situación, ya haya contratado a alguien antes de que la persona se fuera. Por eso de repente es bueno ver y analizar en detalle cada una de esas peticiones. Les quiero mostrar algo.
Ahí ven la página del REUNA. ¿Ven la página de la IPREO, no? Háganme, ¿sí? ¿Están viendo la página de la IPREO? Ya. Mira, acá es donde está la ley de presupuestos de cada año. Entonces, vamos a ver, siempre hablamos del registro civil. Vayamos al registro civil. Entonces, ahí no aparece la ley de presupuesto del registro civil, ¿cierto? Está todo publicado en la página del registro civil. Entonces, ¿cómo se administra los recursos humanos en la administración pública? Que alguien podría hacerse esa pregunta, más allá de lo teórico. En la práctica, ¿cómo funciona? Bueno, funciona de manera bien simple. No toda la gente lo sabe, pero es bien simple. Lo primero es que la ley de presupuesto trae una asignación, que es la que estoy marcando, que se llama gasto en personal, que es la autorización máxima de gasto que tiene cada servicio público. Eso en el servicio público que ustedes lo revisen, la van a encontrar. Subtítulo 21, si ustedes tuvieron su curso de presupuesto, lo deberían ya saber. Subtítulo 21, gasto en personal. Ya me dicen, ok, en el registro civil yo puedo gastar hasta 55.000 millones de pesos en un año para pagar remuneraciones o distintas asignaciones al personal. Y lo único más que me dice la ley de presupuesto, bueno, me dice que dentro de esos recursos puedo gastar hasta este monto para viáticos, hasta este monto para contratar personas en horario, hasta este monto para contratar horas extra, etc. Pero lo interesante es que me dice cuánta gente puedo contratar. Entonces me dice que con ese monto de 5.000 millones de pesos, yo puedo contratar un máximo de 3.209 personas. Es un máximo, por lo tanto, yo podría contratar menos, por decir algo muy simple, podría contratar menos y pagarles mejor. O si no tengo el tope de los 3.209 personas, podría pagarles menos y contratar más gente, ¿cierto? Podría ir jugando con eso. Por eso es importante que, igual desde el punto de vista... ¿Alguien me está hablando? ¿No? Ya. Desde el punto de vista financiero, las dotaciones personales vienen financiadas la ley de presupuesto de los servicios públicos, pero en general lo que nos dice es que existe un monto, que es este, y existe una dotación máxima. Por lo tanto, uno podría ir jugando o acomodando que paga cada una de las personas en función del número que tiene contratado. Y es una manera de administrar cómo en el fondo uno administra la dotación de personal que tiene cada servicio público. Lo que en general, por lo menos lo que la práctica a mí me dice, yo llevo un detalle desde el punto de vista financiero de cada persona que hay contratada en la institución y tengo cuánto cuesta por línea, costo empleador, cada asignación, etc. Cosa de poder llevar con la mayor rigurosidad el gasto que hay en personal, porque eso en el fondo me permite decidir cuántos cargos superiores puedo abrir, cuántas promociones puedo hacer, cuántas cosas yo puedo hacer desde el punto de vista del gasto en personal. Por lo tanto, es importante cuando uno gestiona los recursos, no administrarlos como por la costumbre, por la historia. No porque alguien tiene 10 significa que va a tener siempre 10, sino que hay que ir revisando. Por eso a mí esta técnica, que es el pronóstico de base cero, me produce cierta simpatía desde el punto de vista de la gestión, ya que encuentro que es muy práctico hacer ese tipo de análisis. Otra forma de hacerlo es hacer un enfoque de abajo hacia arriba. ¿Qué significa un enfoque de abajo hacia arriba? Que desde los niveles inferiores de la organización van levantando sus distintos requerimientos de personal. ¿Cuál es la gracia que tiene? Que a medida que va ascendiendo, cada jefatura o cada área superior va ajustando ese requerimiento. Y cuando ese proceso termina, lo que nosotros finalmente tenemos como resultado es el agregado de todas las necesidades de personal que tiene la institución. Por lo tanto, otra manera de hacer esto es decir, ok, planifiquemos cuánto es lo que va a necesitar la organización en un año calendario, por ejemplo, y eso se construye desde la última unidad hasta la cúpula organizacional. Otro enfoque es la relación, y este es más para, yo diría, empresas productivas, no tanto para el Estado, es la relación entre el volumen de ventas y el número de empleados. En aquellos tipos de organizaciones en las cuales la manufactura es un factor muy preponderante en la actividad que realiza la organización, naturalmente es más fácil hacer una relación entre el número de personas que se necesitan para mantener un determinado volumen de ventas. Por lo tanto, en este tipo de organizaciones, lo que va a primar para determinar el número de personas que se necesitan
es cuánto es el volumen de venta que tiene la organización y cuál es el volumen de venta esperado que se tenga la organización. Y otra manera adicional que yo diría que más que otro método es complementario a los que revisamos, es la simulación. Y la simulación no es otra cosa que en el fondo suponer determinados escenarios. Suponer, por ejemplo, que funcionamos a media capacidad, que reducimos horas extra, que contratamos empleados temporales, que tenemos un conjunto de personas part-time que a lo mejor se contrataron en horario, y ver cómo eso impacta en la dotación. Lógicamente, uno cuando hace una planificación de recursos humanos enfrenta distintos escenarios de necesidades de recursos humanos. En general, lo que uno más enfrenta es que toda la gente pide personas y no que haya que reducir gente. Quizás el escenario más corriente, a lo menos en el Estado, es que hay una gran demanda por contar con mayor número de personal. Entonces ahí lo que uno tiene que buscar es cómo priorizarlo. En la empresa productiva, esta tiene una respuesta más simple, ya que uno se lo prioriza en función del volumen de venta, y la simulación, en el fondo, nos permite ver alternativas, ¿cierto? Alternativas a esos requerimientos de personal que son crecientes. Bueno, esto es un poco lo que ya les expliqué. Bueno, volvamos acá, ¿cierto? Nosotros podríamos tener un pronóstico de necesidades de personal o un pronóstico de disponibilidad. Y lo que deberíamos analizar es cómo se cruzan o cómo se conjugan finalmente esta necesidad de personal con la disponibilidad. El pronóstico de necesidades, en el fondo, es saber el número y la calificación de empleados que yo voy a necesitar en un espacio de tiempo determinado. Y la disponibilidad, lo que me va a decir o lo que me va a contar, en el fondo, es si el mercado me va a permitir encontrar ese número de empleados con esas características que yo necesito y dónde posiblemente puedan estar. Fíjate que cuando hace unos pronósticos de necesidades, también una pregunta que uno podría hacerse es si esos trabajadores que yo necesito están dentro de la organización. Supongamos que yo requiero proveer alguna jefatura intermedia. Entonces, la primera pregunta que uno puede hacerse es si hay personas calificadas dentro de la organización que pudieran asumir esa jefatura intermedia. Hagamos un caso más simple. Supongamos que se fue el jefe de recursos humanos o de gestión de personas de la organización en la cual ustedes trabajan. Entonces, lo que nosotros necesitamos es buscar otra persona que haga la función de jefe de recursos humanos. Cuando uno se pregunta si esa persona está dentro de la organización, ¿qué sería lo lógico de hacer? A ver si alguien tiene alguna idea. ¿No? Pero una primera idea sería buscar dentro de la gente que trabaja en el departamento de recursos humanos o de gestión de personas, ¿cierto? Supongamos que decimos ya, ok, veamos si dentro del equipo hay alguien que pueda asumir la función que hacía el jefe. Pensemos esto en cualquier área. No, el ejemplo de gestión de personas es genérico. Cualquier área. ¿Cómo ustedes priorizarían quién pudiera reemplazar a ese jefe? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Por jerarquía puede ser. Ya, ya. ¿Y qué es la jerarquía para ti, Fernanda? Es como la organización que tiene, no sé, es como la representación gráfica, como, no sé, jefe, después viene subjefe, después viene, no Ya, sé, persona operaria. ya, tú me decís que en el fondo, para decirlo en palabras, en otras palabras, es como la asignación de autoridad que tiene la persona, como la posición relativa de autoridad. Por ejemplo, Es, la jerarquía podría ser que es el que reemplaza al jefe cuando no estaba, ¿cierto? Podría ser eso. En la jerarquía, en términos del Estado, está definido en los cuerpos legales. El funcionario que tiene más jerarquía es el que tiene más grado de igualdad de grado, el que tiene más antigüedad. ¿Se acuerdan que es un poco lo que vimos en la lógica? Ahora, yo le podría hacer otra pregunta. No necesariamente aquella persona que tiene mayor jerarquía es la más idónea para reemplazar al jefe. Porque probablemente vamos a caer en que sea la persona más antigua. Y ese puede ser un buen requisito, la antigüedad o tener
cierto nivel de experiencia para desempeñar un cargo, pero si uno lo piensa, no es necesariamente el requisito clave o más importante a la hora de acceder a una posición más elevada. Otra respuesta que es común, que uno escucha, es como la persona que lo hace mejor. ¿Cierto? Es como la típica respuesta, no, pero acá está Pedrito, que lo hace súper bien, que tiene la mejor calificación dentro de toda la gente que está asignada a ese equipo de trabajo, por lo tanto, debiera ser Pedrito el que asuma la función de jefe de gestión de personas. Y fíjate que esa respuesta tampoco es correcta. Y vamos a ver el por qué más adelante dentro del desarrollo del curso. Pero ¿por qué no es correcta? Porque Pedrito puede ser muy bueno haciendo una función. Pero esa función a lo mejor no tiene que ver con lo que hace un jefe de gestión de personas. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor Pedro es muy bueno haciendo informes, análisis, reporte. Y probablemente las principales labores que tiene su cargo son precisamente aquellas. Pero a lo mejor el jefe de gestión de personas tiene que tener otro tipo de habilidades. Tiene que saber negociar, tiene que saber comunicarse, tiene que ser, de cierta manera, tener algunos rasgos de liderazgo para poder dirigir un equipo de trabajo. O sea, a veces, ¿y por qué fracasan algunas personas que son ascendidas? Porque son ascendidas en función de la calificación que tienen. Pero cuando las personas ascienden, lo que necesitan es desarrollar otro tipo de habilidades. Por ejemplo, como es la típica pregunta que uno se podría hacer siendo estudiante, si yo estoy en el caso de usted, es, no sé, como haciendo ciencia ficción, uno podría preguntarse, ¿a quién le va a ir mejor en el mundo laboral? ¿Cierto? De ustedes que están conectados acá. Y la primera como respuesta más o menos obvia que la gente da es como el que tiene mejores notas. No digo que no, pero eso no es necesariamente así, porque las competencias que tiene un estudiante son distintas a las que tiene una persona en el mundo laboral. Naturalmente existe un vínculo entre su labor profesional y el nivel de conocimiento que tiene, pero muchas veces cuán alto usted puede llegar o el éxito que puede alcanzar, a lo mejor no está relacionado con cuánto sabe, a lo mejor está relacionado con cuánto usted es capaz de hacer. Porque no toda la gente, a igualdad de conocimiento, tiene la misma capacidad de hacer cosas. Hay gente que tiene la capacidad, por ejemplo, de convencer a otra. Y si por lo tanto, si puedo convencer a otro, es probable que pueda alcanzar objetivos superiores. Por ponerles solo un ejemplo. ¿Qué les quiero decir? Que cuando uno ve las necesidades y mira hacia adentro de la organización, tiene que pensar en lo que vimos en la clase anterior, que es en el cargo. El cargo, ¿qué funciones tiene? Pero más importante que las funciones que tiene, ¿qué habilidades requiere? Porque a lo mejor cuando nosotros pensamos en mirar hacia adentro de la organización, lo que tenemos que ver finalmente es cómo desarrollamos a las personas que están en ese equipo de trabajo, como pescamos a Pedro, que era el ejemplo que estamos dando abstracto, y cómo le desarrollamos habilidades que le permitan en el futuro ser un buen jefe o ser un buen gerente. Quizás la respuesta va por ahí, y cuando uno quiere mirar hacia adentro o quiere potenciar la promoción interna dentro de la organización, lo que uno también tiene que hacer es no solo hacer un concurso para que la gente acceda a un cargo superior, sino que también brindar la herramienta y las capacitaciones necesarias para que las personas también puedan avanzar en lo que corresponde a sus conocimientos y habilidades. ¿Se entendió, cierto? Esto. O sea, no hagan el análisis lineal de que no tiene las mejores notas, no de que es más inteligente, el de la jerarquía que también es posible hacer, sino que en realidad lo que nosotros buscamos siempre es un poco lo que dice acá, buscamos habilidades. Los cargos la gente lo hace en función de que tiene habilidades y que tiene conocimiento. Y a medida que tú más avanzas en una jerarquía dentro de una organización, más importantes son las habilidades. O sea, cada vez va quedando más atrás el conocimiento y cada vez lo que importa más son las habilidades que la persona tiene. Bueno, cuando nosotros vamos a enfrentar un exceso de empleados pronosticados, es decir, que vamos a contar con más gente de la que necesitamos en un determinado momento, podríamos suponer alguna de estas 4 estrategias. La primera es hacer contrataciones restringidas, que es bien similar a lo que vimos el pronóstico de base cero, que en el fondo que las personas que se vayan no reponen. En general, como uno de los, no sé si problemas, pero una de las principales demandas que enfrentan los jefes de gestión de personas o los jefes de administración y finanzas, es que cuando se va alguien, inmediatamente el área respectiva dice, oye, se me fue alguien,
necesito reponer. En un exceso de empleados pronosticados, lo que nosotros vamos a decir, en el fondo es que vamos a reponer o sustituir solo aquellas personas que son esenciales dentro del funcionamiento de la organización. Otra cosa que podemos hacer es reducir jornada de trabajo. Naturalmente en el Estado eso no es posible, pero en el mundo privado sí, parcialmente, dependiendo de la tipología de contrato que hay. Jubilación anticipada, también algunas empresas pactan con los sindicatos procesos de jubilación anticipada, dan un bono de reconocimiento o dan algún tipo de incentivo para que la persona se retire antes del tiempo previsto de la organización. Y finalmente existen los famosos despidos, que en el fondo la literatura nos dice que el despido puede aumentar la productividad y la eficiencia de una organización si está en un proceso medianamente bien definido, pero que tiene consecuencias. Los despidos no es solamente tiene una consecuencia para la persona que abandona la organización, sino que también influye en la gente que se queda. ¿Y cómo influye? Influye en que las personas que permanecen en la organización experimentan un proceso de baja de moral, de desmotivación. Y nosotros revisamos que una de las cosas importantes que tiene que lograr un departamento de gestión de personas es el compromiso del empleado. Cuando hay procesos de despido y que son masivos, acá cuando estamos viendo este punto, estamos hablando de un despido masivo, no de un despido puntual que obedece a razones particulares, sino que dentro de un contexto general. Lo que ocurre en estos procesos masivos es que las personas ganan inseguridad, o sea, empiezan a sentir temor por perder su fuente laboral, y a su vez se les produce otro proceso que es de desarraigarse el trabajo. ¿Por qué? Porque también, si yo sé que la organización está pasando por un mal momento económico, sé que está despidiendo gente, es probable que yo también empiece a mirar hacia el lado, ¿cierto? Empiece a ver alternativas dentro del mercado laboral para en el futuro poder cambiarme de organización, ya que mi trabajo potencialmente está en riesgo. Entonces, lo que empieza a vivir la persona que está dentro de la organización es como un desapego organizacional. Y ese desapego, lo más probable es que se traduzca en una baja de la productividad. Por eso los despidos no son tan aconsejables, porque tienen impacto dentro de la organización. No es algo como que la persona se vaya y el despido queda acotado ahí, sino que el despido tiene mucha incidencia sobre el personal que se mantiene. Fíjate que nosotros en la primera parte de este curso hablamos de los despidos asociados a los cambios de gobierno. Y eso eran despidos masivos, que también provocaban en el fondo una merma de la moral de los equipos, pero eran despidos que no tenían mucha lógica desde el punto de vista de por qué se despedía a las personas. En general los despidos, cuando son masivos, en la empresa sindicalizada, se privilegia a aquellas personas que entraron al último a la organización. Es decir, se pondera en mayor medida a la gente que es más antigua, que mantenga su empleo, y la gente que se va despidiendo en el fondo son aquellos que tienen menor antigüedad. Y fíjate que en el Estado antiguamente se despedía gente más o menos de manera, yo diría que indiscriminada, no había como un factor común. Y como este tema hoy día se ha llevado a juicio, porque lo que han hecho las personas que han sido despedidas del Estado, sin expresión de causa, en el fondo demandar, lo que la Corte le ha dado el favor es que la gente más antigua es más difícil de despedir dentro del Estado. O la organización pública va a tener que empezar a justificar esos despidos con alguna reestructuración o con alguna razón de fondo. ¿Qué les quiero decir? Que esto ocurría no hace muchos años atrás, de manera bastante arbitraria, y esos despidos en el fondo eran cursados y la Contraloría los tomaba razón y se hacían efectivos. Y fíjense que nosotros vimos que existía la gente de planta y la gente de contrata. Bueno, la gente de planta tiene razones para cesar el cargo, pero la gente de contrata, que es el principal foco de este tema, era despedida los 31 de diciembre de cada año. Acuérdense que las contratas tienen un carácter anual. Y fíjense que las personas podrían haber trabajado 20 años en el servicio público y se van sin indemnización, sin ningún tipo de reconocimiento. Es más, te pueden notificar el día 31 de diciembre que tú dejas de trabajar el 1 de enero. O sea, ni siquiera, desde el punto de vista humano, se garantizaba como un tiempo de aviso previo, era como una situación bien precaria. Bueno, eso finalmente derivó a que la gente empezara a demandar y finalmente la justicia civil, no la administrativa, ha determinado que en muchos casos estos despidos no proceden y cuando les ha dado curso, finalmente ha establecido ciertas compensaciones a las personas que fueron despedidas, compensaciones económicas. Así que ese es un poco el estado del arte actual de eso.
Ya, la última lámina, antes que nos desconectemos y después nos volvamos a conectar en la segunda parte, es cuando yo voy a enfrentar cierta escasez de trabajadores pronosticada, yo puedo también recurrir a algunas alternativas, ¿cierto? La escasez de trabajadores pronosticada, recuerden que es cuando yo voy a necesitar gente y no la voy a encontrar, por decirlo en el lenguaje más simple posible. Lo primero que yo puedo hacer es reclutamiento creativo, ¿cierto? Ir a otras fuentes de reclutamiento. No sé si ocurre ahora, pero me acuerdo que antes, por ejemplo, industrias del sector financiero iban a las universidades a buscar estudiantes que estuvieran cerca de titularse. Es una manera de, en el fondo, contar con gente en un periodo que a lo mejor no hay tanta disponibilidad de personas dispuestas a trabajar en determinados sectores. Las empresas lo que hacían era ir a la universidad, ¿cierto? Porque ahí hay una fuente de personas que potencialmente van a necesitar un trabajo en un periodo corto. También se organizaban ferias de trabajo, habían hartas cosas que se hacían en el sector privado como reclutamiento que son alternativa al reclutamiento formal, y entendamos por reclutamiento formal aquel típico reclutamiento en que hemos un aviso posteado en un sitio web de empleo o de la misma organización. Otro punto es dar incentivos de compensación. Y si bien la palabra suena o la frase pudiera hacernos pensar en distintas cosas, en general se traduce en que la empresa pague más por una determinada posición. Y naturalmente el incentivo económico está correlacionado con la cantidad de solicitantes a un empleo, ¿cierto? Fíjense que los incentivos de compensación no necesariamente o no siempre tienen que ser económicos. Acuérdense cuando vimos la primera clase del modelo estratégico de gestión de personas, analizamos que, por ejemplo, Marriott, cuando abrió Hong Kong y vio que iba a tener una escasez de trabajadores pronosticada, lo que ofreció fue una jornada laboral más corta. Y es un incentivo que la gente también valora. Lo tercero son programas de capacitación. Hay ciertas empresas, en Estados Unidos no es posible, que ofrecen a una persona, mira, accede a este trabajo y si tú permaneces un año, yo te financio una educación de posgrado, te financio un magíster, por ejemplo. Y eso se da harto en el mundo privado. En el sector público existe la limitante que el sector público puede financiar programas de capacitación y puede financiar estudios, pero puede financiar estudios que no conduzcan a un grado académico. Es decir, no le puede financiar una carrera profesional a una persona, ni le puede financiar un estudio de magíster o doctorado. Y ya cuando es muy difícil buscar a alguien, uno también puede reducir los estándares de selección. Por ejemplo, ¿qué me ha pasado a mí? Buscamos un jefe de administración y finanzas en una determinada región. Y no siempre es fácil encontrar en algunas regiones personas que tengan la experiencia profesional adecuada al cargo que nosotros estamos buscando. Entonces, cuando uno ya en más de una oportunidad buscó a la persona y no fue capaz de encontrar el currículum seleccionable, lo que uno dice, mira, en realidad los cortes que hay, por ejemplo, uno puede hacer 5 años de experiencia profesional, rebájalo a 2, bájalo a 3, no pidamos tantos cursos, no pidamos tanta experiencia dirigiendo equipo de trabajo, etc. Entonces, esas son alternativas cuando nosotros enfrentamos una escasez de trabajadores pronosticada. Ya, estimados, lo estaría viendo en 7 minutos, en la segunda parte que es conversa con, pero que es parte, no lo olviden que es parte del curso, así que los invito a que se conecten por ahí, aparte que vamos a hacer 3 de estas sesiones, entonces la idea es que participen y vean también una visión del Estado, la tengan, ¿cierto? Porque encuentro que a veces lo que uno más necesita es como orientación respecto a cómo funcionan las cosas en el Estado, y eso en el fondo puede ser un plus profesional en el futuro, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿ya? Así que eso, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Todo claro? No me preguntan porque no me están pescando o porque en el fondo